por un buen uso de las tecnologías digitales. Por la inserción. Per la humanització de la sanitat. Per la salut. Estel de Llevant és una associació que se dedica a millorar la salut mental de les persones. A l'any 2020, gràcies a l'ajuda de la Fundació La Nostra Bankia, iniciarem un nou projecte. Realitzarem els millors tests del món. I per què seran els millors tests del món? Primer, perquè crearem 6 llocs de feina per a persones amb trastorn mental. Segon, perquè seran un test exquisits, ecològics i de quilòmetre zero. Jo som Estel de Llevant a través d'una enfermedad que té esquizofrènia. Em van dur cap aquí per donar-me opcions de treballar. A mi m'aporta realment ganes de seguir endavant, de sentir-me més a gust i donar un poc d'exemple encara en el futur de poder tenir una feina pròpia. De cara a un futuro me va a servir bastante. Aparte de toda la experiencia que cojo, a ser formación dual, tanto aprendo teóricamente como prácticamente aprendo bastante. A mí muy feliz. La vida a mí aquí es lo mejor que me ha pasado. L'any que ve volem brindar a tothom amb una tassa de te per millorar la salut mental de tots. Proyecto Jovet da atención a familias y chicos y chicas con un comportamiento problemático en relación al uso de tecnologías digitales. Ese uso problemático esconde un malestar, una serie de carencias, una serie de problemas que el estar yo enganchado al móvil, el estar enganchada al videojuego, me hace evadirme, me hace anestesiarme de unos determinados problemas que voy tapando. Entonces se trata de ver qué problemática tiene esa persona. Trabajamos con estas familias y estos chicos y chicas que tienen una edad entre 9 y 10 años hasta 25. Principalmente suele haber una bajada de las notas a nivel escolar, ¿no? Posteriormente también situaciones de maltrato en casa a nivel de, pues mira, ahora responde y antes no lo hacía cuando le eliminó el dispositivo. También hemos tenido casos, sobre todo pues a día de hoy con el Fortnite, ¿no? O con juegos, los que he comentado anteriormente, multijugador online. Y también nos estamos encontrando casos de situación de juego online. Nosotros trabajamos paralelamente tanto con familias como con los chicos o las chicas. Y ellos y ellas muchas veces juegan a ser adultos, a querer tener esa libertad que a lo mejor en ese momento no les toca, ¿no? Con las familias trabajamos el empoderamiento familiar, los límites, las normas. Que no se trata de demonizar ninguna tecnología digital, se trata sobre todo de hacerles entender que se puede utilizar bien, ¿no? Tiene muy buen uso, tiene un potencial tremendo para aprender, para conectarse, para comunicarse, pero con los límites, como todo en la vida, ¿no? De aprender desde la responsabilidad y educar, el adulto tener esa responsabilidad en educar a los chicos y a las chicas. Esta es la primera convocatoria que hacemos conjuntamente Bankia y Fundación La Nostra. Estas ayudas van a beneficiar a más de 48.000 personas, pero yo creo que lo más importante de estas ayudas es que hay que tener en cuenta qué personas hay detrás de estas entidades trabajando muchas veces por una cuestión vocacional, que se trabaja duro, que se trabaja con muchas ganas, porque se sabe perfectamente y se conoce a las personas para las que se trabaja. Y yo creo que la gran importancia de estas ayudas es más que la cuestión económica, que siempre funciona, siempre resuelve problemas, es más el que sientan el apoyo que tienen por parte de estas instituciones y que sientan el reconocimiento al trabajo que hacen. Por lo tanto, lo que podemos hacer desde aquí es apoyarlas absolutamente y reconocer el trabajo muy bien hecho que hacen. Yo me llamo Paquita Pedagoga Bonet y tengo 2
hija pequeña, una de 3 años y una de 1 mes y medio. Y me ha ayudado este sitio a superarme cada día más y más y más. Y para seguir para adelante y ya está. Eso es para mí Nazaret. Somos una familia. En Nazaret hacemos el servicio de habitación y terapia ocupacional del programa PROA y entonces nos ocupamos de personas que después de un accidente o una enfermedad tienen que resituarse en el mercado laboral o incluso en su vida. Lo que necesitamos son ordenadores adaptados, ¿vale? Porque hay personas que tienen dificultad de movilidad, que faciliten lo que es el acceso a las nuevas tecnologías de los usuarios que tenemos en el servicio. Son gente que sorprende y sobre todo si ves la evolución, ¿no? De cuando entran al servicio al momento actual. Ahí tuve un infarto cerebral y estoy aquí por una discapacidad de memoria, que he perdido mucho la memoria. Vengo aquí al taller de memoria, también a ordenador, nuevas tecnologías. Para mí, pues, que me apoya mucho, me ayuda a buscar trabajos, me enseña a manejar el ordenador, que cuando vine aquí no sabía ni encenderlo. Y poco a poco voy aprendiendo cositas y aquí paso el rato, me río bastante con los compañeros, lo paso bien. Para todo el equipo de personas que trabajamos en Bankia, estas convocatorias suponen una oportunidad única de acercarnos a un gran número de proyectos solidarios, de personas que ayudan a personas en las Islas Baleares. Nos permite conocerlos, aprender e intentar ayudar y compartir su labor con la sociedad de nuestras islas. Todos los proyectos que apoyamos son muy sólidos, muy necesarios y buscan soluciones para las personas pensando en el medio plazo. El trabajo de todas estas asociaciones es admirable y es un orgullo para nosotros tener este tejido social en Baleares. Nuestra comunidad ha demostrado que, con esfuerzo y objetivos comunes, consigue lo que se propone y eso nos motiva más todavía para seguir trabajando en mantener estas convocatorias tan necesarias para nuestra sociedad. Hacer camino, todos juntos, forma parte del compromiso que tenemos con nuestra comunidad y con nuestra gente, con todos vosotros, para construir codo a codo el futuro. D'aquí uns 30 segons, doncs ja m'hauré maquillat i ja m'hauré posat el nas i llavors fa i canvia tot, no? Nosaltres treballem bàsicament amb improvisació. O sigui, improvisem dins de les arts dels pallassos allò que la situació ens demana i escollim allò que fa falta per transformar la situació. Pues hace 2 años ingresé por leucemia y ahora ya acaba el tratamiento, pero vengo a analíticas. Ahora suelo venir los jueves y los jueves siempre suelen estar los payasos y cuando los veo siempre me da una alegría verlos porque me da un subidón cuando están, porque me animo más. Tenemos una gran ayuda con la sonrisa médica, los payasos. El día a día nos ayudan un poco a realizar nuestra labor y sobre todo les dan ilusión a estos días de ingreso o de venir a tratamientos al hospital. A veces se chocan contra las paredes o se tiran al suelo y también hacen magia y nos lo pasamos muy bien. Diploma en somriures, per na Martina. Bueno, l'alegria és la nostra medicina, que els infants tornin a
a sentir que són infants. Estic malalt però som un infant i vull jugar i vull imaginar i rescatar aquest esperit malgrat totes les dificultats y obstáculos que poden trobar en un hospital. Realmente te hace olvidar y te hace estar bien, sobre todo para, mira, yo creo que para todos, pero para los niños ya me parece esencial. Verdes i taronges, blaves i vermelles, les pimpolles de quin color són, verdes i taronges i de tots colors. Què espero de la vida? Pues per tenir bones oportunitats i afrontar el dia vinent i tirar endavant. Espero ser feliz, tener salud, tener una familia. Lo más importante es la salud. A mí como terapeuta lo que me gustaría de la juventud a día de hoy es que aprendan a hacer un buen uso de estas tecnologías digitales. Me gustaría conseguir una casa adaptada por la silla que tengo con mi hija y seguir luchando.